Una vez más, gracias por estar ahí. Vamos a simultanear esta sesión de manera presencial en el Centro de Mayores de la Casa del Reloj, el 13 de octubre de 2021, y de forma diferida a través de este vídeo que se une a nuestra colección de Historia de España en saniticon.com. Vamos a hablar de la primera parte de la restauración canovista, de cómo fracasó la Primera República con frentes abiertos contra carlistas, cantonalistas y conservadores, y la reposición en el trono de España de un Borbón, Alfonso XII, articulada por Antonio Cánovas del Castillo y financiada por industriales catalanes y terratenientes antillanos. Comenzamos. La situación de España entre 1872 y 1876 es de una gran convulsión, de una guerra civil que tenía entre 3 y 4 frentes simultáneamente. Por una parte estaban los carlistas, partidarios de la monarquía absoluta, católicos extremistas, defensores de los fueros, en la medida en que el sistema foral era el previo a la revolución liberal más centralista. Por otro estaban los liberales progresistas, artífices, ganadores de la revolución de 1868, pero que inmediatamente se habían encontrado con la Primera Guerra de Cuba, con el problema de la elección de un rey que no perteneciera a la dinastía de Borbón, con lo que acaban designando a Amadeo I de Saboya, que el mismo día de su llegada tiene que asistir al entierro de su valedor, el general Prim. La renuncia de Amadeo de Saboya al cabo de un año da lugar a la Primera República, que se enfrenta a su vez a un problema cantonal de separación, de petición de independencia por parte de algunos cantones. El más importante fue el cantón de Cartagena, y que tras un golpe de Estado por parte del general Pavía, que irrumpe en el Congreso de los Diputados, se enfrentan a la última etapa, que es la dictadura del general Serrano. Los liberales conservadores, que lucharán contra carlistas y liberales progresistas simultáneamente, son los que consiguen la restauración de Alfonso XII a través de las maniobras muy hábiles, por otra parte, de Cánovas del Castillo, pero será un régimen basado por respeto a las leyes formales, sin importarles mucho cuáles fueran las formas. Generó corrupción y caciquismo y no consiguieron resolver el problema de las guerras coloniales. En esta primera parte de la restauración canovista vamos a ver algunos de los ítems fundamentales del periodo. La Tercera Guerra Carlista, entre 1872 y 1876, enfrentó a los partidarios de Carlos, duque de Madrid, autoproclamado como Carlos VII, contra los gobiernos de Amadeo I de Saboya, la Primera República y Alfonso XII. Desde 1848-1851, el carlismo se encontraba en descomposición. Su razón de ser, desde el punto de vista social, era su oposición al sistema liberal que desmontaba el sistema económico del antiguo régimen. Pero realmente la revolución liberal había seguido adelante, había triunfado. Entre 1851 y 1868, derrotado en las armas, es, ante todo, la imagen de una frustración. Lo único que le quedaba al carlismo era el factor de los fueros. Pero con la revolución de 1868, que expulsó a Isabel II, quedó vacante el trono de España. Y para los carlistas, su ideología ultracatólica y conservadora les proporcionaba la bandera para hacer frente a la revolución. Durante el periodo de trono vacante,
la propaganda carlista hizo un esfuerzo proselitista apoyada por más de un centenar de periódicos y numerosos folletos. Las elecciones a las constituyentes de 1869 dieron a los carlistas una alentadora representación parlamentaria, y ello provocó en sus filas dos tendencias. Por una parte nos encontramos a los partidarios de la lucha política parlamentaria, mientras que otros buscaban la solución militar. La elección como rey de España de Amadeo I, de una dinastía anticlerical como la de Saboya, unido a que en las elecciones de 1872 los carlistas perdieron la mitad de sus diputados, justificó para ellos la opción de guerra. 3 días después de la apertura de las Cortes, el 21 de abril de 1872, constituyó para ellos el día D. Se alzaron en armas en Valencia, el Maestrazgo, Navarra y Vascongadas. Los carlistas, con Carlos VII a la cabeza, consiguieron controlar Navarra y el País Vasco, salvo las ciudades, pero sufrieron, como en la Primera Guerra Carlista, un gran fracaso en Bilbao, ciudad que sitiaron y bombardearon durante 125 días. Tomaron Estella, en Navarra, su capital por un tiempo. En 1874 llegaron a organizar un gobierno formal con sede en Vergara que tenía servicio ferroviario y correo regular con Francia. Pero, aquí está su fallo, la administración la organizaron sobre las diputaciones provinciales y resucitaron las juntas de merindad. Ello les perjudicó estratégicamente. Cada provincia quería que sus unidades militares se batiesen solo dentro de sus límites territoriales. La Diputación de Álava se negó a contribuir a la fortificación de Navarra, por ejemplo. Aparte de Navarra y País Vasco, las tropas carlistas hicieron varias incursiones por el resto de España. Entre sus acciones más sanguinarias se encuentra la conquista de Cuenca, en julio de 1874, en la que pasaron por las armas a varios miles de civiles. Sobre la crueldad carlista es aconsejable leer la novela de Pío Baroja, Zalacaín el aventurero, de 1909, que está basada en hechos históricos. En febrero de 1876, con Alfonso XII ya restaurado en el trono español, el pretendiente se vio obligado a retirarse a Francia, dándose por concluida la guerra. La rebelión cantonal, o revolución cantonal, fue una insurrección que tuvo lugar durante la Primera República Española entre julio de 1873 y enero de 1874. Sus protagonistas fueron los republicanos federales, intransigentes, que querían instaurar inmediatamente la República Federal de abajo arriba, sin esperar a que las Cortes Constituyentes elaboraran y aprobaran la nueva Constitución Federal, tal y como defendía el presidente del Poder Ejecutivo de la República, Francisco Pi y Margall, apoyados por los sectores centrista y moderado del Partido Republicano Federal. La rebelión se inició el 12 de julio de 1873 en Cartagena, aunque 3 días antes había estallado la revolución del petróleo en Alcoy, por iniciativa de la sección española de la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, extendiéndose en los siguientes días por las regiones de Valencia, Murcia y Andalucía. En estas zonas se formaron cantones, lo que da el nombre a la rebelión, cuya federación constituiría la base de la República Federal Española. La teoría política en que se basó el movimiento cantonal fue el del federalismo pactista de Pi y Margall, contra cuyo gobierno se alzaron paradójicamente los republicanos federales intransigentes. Al fracasar la política del gobierno de Pi y Margall de combinar la persuasión con la represión para poner fin a la insurrección, el gobierno que le sustituyó, presidido por el moderado Nicolás Salmerón, no dudó en emplear al ejército dirigido por los generales Martínez Campos y Pavía para aplastar la rebelión, política que acentuó el siguiente gobierno del también moderado Emilio Castelar
que tras suspender las sesiones de las Cortes comenzó el asedio de Cartagena, el último reducto de la rebelión, que no caería en manos gubernamentales hasta el 12 de enero, una semana después del asalto de Pavía al Congreso de los Diputados, con el que se inició la dictadura de Serrano. Aunque la rebelión cantonal fue considerada como un movimiento separatista por el gobierno de la República, la historiografía actual destaca que la rebelión únicamente buscaba formar la estructura del Estado, sin querer en ningún momento romper la unidad de España. Cartagena fue bombardeada de manera continua desde el 25 de noviembre de 1875 hasta el 12 de enero de 1874. Los cantonales, al recibir la noticia del golpe de Estado de Pavía, de formación de un nuevo gobierno centralista y contrario a la idea de la España federal, y conscientes de que no quedaba ningún otro cantón que les apoyara, se rinden. Concluían así los 6 meses de vida del cantón de Cartagena y menos de un año después acabará también la propia Primera República. Fin de la República Democrática. El general Pavía asalta el Congreso de los Diputados. Esto les sonará porque el 23F de 1981 vivimos una situación muy similar. Vamos por partes. La Primera República Española tuvo 3 bandos bien definidos. Los intransigentes, a la izquierda, partidarios de una república federal de abajo a arriba, desde los municipios donde se constituirían a los cantones o estados, o podríamos equipararlo a las actuales comunidades autónomas. Estaban, por otra parte, los centristas, también republicanos federales, pero que querían hacerlo de arriba hacia abajo. Es decir, primero una constitución con sus reglas que articulara cómo se desarrollaba el proceso. Y finalmente estaban los moderados, el ala derecha, que propugnaban una república posible, que integrara a todos, fueran progresistas o moderados. El líder moderado y cuarto presidente de la República era Emilio Castelar. En diciembre de 1873 se sabía que Castelar iba a ser destituido por un voto de censura del Congreso de los Diputados. Aunque Castelar siempre mantuvo que se atendría a la legalidad, el general Manuel Pavía, que había sido nombrado por él como capitán general de Castilla-La Mancha, que incluía Madrid, había preparado un golpe de Estado si perdía la votación. Castelar trató de disuadirle, pero Pavía, que era un militar progresista que había colaborado con el general Prim, según explicó él mismo, consideró que no debía permitir que estallara la anarquía. Esa era su visión de una república federal o cantonal. En aquellos días, el ejército de la Primera República, como ya les hemos comentado, estaba en guerra con el cantón de Cartagena, que se había declarado independiente, contra los carlistas y contra los rebeldes de Cuba. A las 7:30 de la mañana del 3 de enero de 1875, cuando Castelar había perdido por 101 votos contra 110, el general Pavía entró en el Congreso con militares y los guardias civiles que custodiaban el edificio que se le habían unido. Disolvió la sesión por la fuerza y no encontró resistencia. Tras el golpe de Estado, Pavía convocó a los responsables de los partidos políticos, excepto federalistas, cantonalistas y carlistas. Los reunidos formaron un gobierno de concentración nacional. La Asamblea otorgó el poder al general Francisco Serrano y Domínguez. Esta fue la 5ª presidencia de la Primera República. El gobierno provisional, presidido por el general Francisco Serrano, suspendió las garantías constitucionales y disolvió las Cortes Republicanas. El resultado no fue bueno. Continuaron activos los 3 problemas más conflictivos de la Primera República: el cantonalismo, los independentistas cubanos y los carlistas. El régimen político que duró casi todo el año 1874, conocido como la dictadura de Serrano, fue en la práctica un interín entre la Primera República y la restauración borbónica diseñada por Antonio Cánovas del Castillo. Después del golpe en el Congreso,
Pavía reunió a los capitanes generales Serrano, Concha y Zabala y algunos políticos como Sagasta y Cánovas para establecer una especie de república con Serrano como presidente. Se quería dejar claro que el movimiento no se había hecho contra la república en sí, sino contra los que habían derrotado a Castelar en las Cortes al haberle negado la confianza y para evitar la posible deriva federal del sistema político. Las nuevas autoridades publicaron un manifiesto a la nación el 8 de enero por el que quedaban oficialmente disueltas las Cortes. Se definía el régimen como un poder robusto cuyas deliberaciones sean rápidas y sigilosas, donde el discutir no retarde el obrar. Es decir, sin representación parlamentaria ni democracia, claramente una dictadura. Además, se reconocía la Constitución de 1869, aunque quedaba en suspenso hasta que se retomase la normalidad en la vida política. Este gobierno se empeñó en restaurar el orden y no puso ningún reparo al uso de la fuerza. En enero se disolvió la Internacional y se prohibió la prensa obrera, ya que suponía un atentado a pilares fundamentales del orden, como eran la propiedad y la familia. También se persiguió a los republicanos en todas sus modalidades. El Cantón de Cartagena, como ya les he comentado, se rindió ese mismo mes de enero de 1874. Por otro lado, había que empeñarse en conjurar el peligro carlista. Serrano se puso a la cabeza del ejército del norte, consiguiendo romper el cerco de Bilbao, y aunque no terminó la guerra, quedó muy claro que la derrota de los carlistas era una cuestión de tiempo. Según el profesor Jover, el general Serrano se oponía a la restauración y era fiel a la Constitución de 1869, aunque estuviera suspendida. Su referente era el presidente de la Tercera República Francesa, MacMahon, también militar y conservador. Es decir, en ambos casos querían construir una república conservadora, pero hubo sectores del ejército, del capital de Cuba y de la Iglesia que le ganaron la partida con un pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto el 31 de diciembre. Serrano, que guerreaba en Tudela contra los carlistas, declinó hacer resistencia. Artífices de la restauración. El verdadero, el auténtico muñidor de este proceso, de ahí que historiográficamente se llame la restauración canovista, fue Antonio Cánovas del Castillo. Un hombre de unas capacidades intelectuales muy destacadas, muy hábil. Cánovas había nacido en Málaga en 1828 y falleció en Santa Águeda, Guipúzcoa, en 1897. Su formación fue como historiador. De hecho, él durante más de 4 años estuvo en el Archivo Histórico de Simancas estudiando de manera minuciosa la figura del conde duque de Olivares, hombre que él respetaba y que consideraba uno de los mejores estadistas de España, pero que desde su punto de vista había fracasado por no contar con medios económicos suficientes y, sobre todo, Cánovas estaba empeñado en no reiterar algunos de los errores del conde duque. El valedor político, el mentor de Cánovas fue O'Donnell, cuyo programa Manifiesto del Manzanares de 1854 fue ya redactado por Cánovas. Fue ministro de Interior con Montt en 1864 y de Colonias con O'Donnell en 1865. Opuesto a la monarquía de Amadeo I, se convirtió en el líder del partido alfonsino y preparó el regreso de Alfonso XII. Tras su proclamación, se convirtió en presidente del gobierno hasta en 6 ocasiones, alternándolo de manera pactada con su rival Sagasta. Su manipulación del régimen electoral en la Constitución de 1876 consolidó el caciquismo.
la represión dura contra los rebeldes cubanos terminaría en la independencia. Pero ¿cuáles son los ítems, la explicación? ¿Cómo sobreviene esta restauración? Explica el profesor Jover que la conexión entre el conservadurismo cubano, opuesto a la abolición de la esclavitud, recuerden que España fue el último país en el que se abolió la esclavitud, y el conservadurismo peninsular, opuesto a las reformas del sexenio, sufragio universal masculino, anticlericalismo y republicanismo federal, conectaron en una larga conspiración que culminó en la restauración. La financiación, todo golpe de Estado, toda rebelión necesita unos financiadores, en este caso provino de la alta burguesía catalana y de los terratenientes antillanos. La Primera República tuvo que enfrentarse a los carlistas, a la rebelión cantonal y a la primera sublevación en Cuba, el llamado Grito de Yara, que trataremos en sesión independiente dedicada a su independencia. Los problemas internos de la Primera República le impidieron reformar las estructuras del poder económico y, por otra parte, la dictadura de Serrano propició la anulación de la izquierda, de los federales, de los cantonales y de los obreros internacionalistas. La guerra carlista obligó a Serrano a contar con militares alfonsinos, y aunque el proyecto de Cánovas era una recuperación de la monarquía borbónica remozada, había obligado a Isabel II a ceder sus derechos dinásticos a su hijo porque no le parecía conveniente retomar la situación previa al 68. Lo que quería Cánovas era que formalmente todo estuviera bajo el paraguas de la ley, pero de manera formal, no le importaba el cómo. Entre esas decisiones se encontraba terminar con la larga etapa de los pronunciamientos militares de Espartero, de O'Donnell, de Prim. Y, sin embargo, fue un pronunciamiento militar, el del general Martínez Campos, el que repuso en el trono de España a Alfonso XII. Tras ese pronunciamiento, del 29 de diciembre de 1874, que dio el general Martínez Campos, y el abandono voluntario del poder por parte del general Serrano, los militares alfonsinos transmiten el poder a un civil, que era precisamente Antonio Cánovas del Castillo, representante oficial del rey y el que había sido su valedor desde 1868. Nada es gratis. Dichos militares alfonsinos obtuvieron a cambio la adjudicación de los mandos a sus generales, más la autorización de los jefes y oficiales apartados del servicio durante el sexenio a solicitar el reingreso. Los máximos responsables de la Iglesia Católica, por otra parte, consiguieron la modificación del matrimonio civil y el reconocimiento a todos los efectos al exclusivamente canónico. Cánovas se esforzará en hacer del rey no sólo una pieza clave en el mecanismo de una monarquía constitucional y parlamentaria, sino también y al mismo tiempo el jefe supremo del ejército. La nueva imagen, insólita en la España del siglo XIX, fuera del carlismo, la del rey soldado, quedó acuñada en los primeros días de la Restauración. Cánovas es, por designación del rey, el presidente del gobierno. El 20 de enero de 1876 se celebraron elecciones generales con carácter constituyente. Fueron un mero trámite. Los moderados y hasta el republicano Castelar se habían asegurado previamente actas en acuerdos del mes de noviembre de 1875 con el ministro de la Gobernación. Los conservadores obtuvieron 333 diputados de un total de 391. La abstención en el conjunto de España fue del 45%. Un 88% en Barcelona, entre el 70 y el 80% en Zaragoza, Valencia y Valladolid. En Madrid fue del 67%. En la próxima reunión, la próxima sesión, abordaremos
la Constitución de 1876, su significado, sus trampas y cómo, a pesar de ser una de las constituciones más longevas que ha tenido la historia de España, dio lugar a un problema muy serio, que fue el caciquismo. Gracias por su atención. Insisto en que no acepten sin más lo que acabo de contarles. Contrasten, comenten, indaguen sobre el tema si les ha interesado. Quizá les ha parecido que algunos elementos de la restauración canavista fueron replicados en la transición de la dictadura franquista a la monarquía de Juan Carlos I de Borbón. Hay ahí un posible contraste de opiniones que me parece interesante. Hasta la próxima sesión y por favor, cuídense.